La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presenta su programa, Las Buenas Nuevas. Nuestra visión, impartir el mensaje de salvación y así cumplir el mandato de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Los pastores, ministros y pueblo de Dios les saluda con un Dios les bendiga. Y les damos la bienvenida. Enseguida su programa, Las Buenas Nuevas, y sus presentadores. Es el santo evangelio de paz, el que llama al infiel pecador. Es la luz que ilumina los pasos del que sigue al bendito Señor. Pecador, el Señor hoy te llama. Ven y escucha el mensaje de amor, porque el día de gloria se acerca, y entonces no irás a predicar. Su palabra sustenta la vida. Ven, oíd, pecador, al Señor, y no pienses en dejar el mundo, porque aquí todo va a perecer. Pecador, el Señor hoy te llama. Ven, escucha el mensaje de amor, porque el día de gloria se acerca, y entonces no irás a predicar. El
cerca, y entonces no irás predicar. Pero sin lluvia, no hay frío, no hay calor. Bueno, ¿qué más podemos pedirle a Dios? Y lo mejor ha sido haber sentido en nuestros corazones el impulso de venir, levantarnos temprano, por este día, después de una semana de trabajo, serían los días, como quien dice, de aprovechar para descansar, para reposar. Pero nosotros tenemos un deber delante de Dios. Tenemos una necesidad honda, grande también, en nuestros corazones, que no la podemos llenar descansando en un lecho, sino que aquí es que la venimos a llenar. Aquí es que venimos en oración, hermano, a buscar el rostro de Dios y de esa manera resolver muchas cosas que de otro modo no lo lograríamos. Así que vamos a tomar en estos momentos, hermanos, el tiempo para una enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a meditar en un tema profético, ¿verdad? Que por supuesto está basado en varios pasajes de la Escritura, pero diríamos que se trata respecto a Jerusalén, ¿verdad? Las señales relacionadas con el pueblo de Israel y que están bien claramente marcadas, ¿verdad?, en las Santas Escrituras. Vamos a estar en pie para leer Mateo capítulo 24. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24, versículo 15. Gloria al Señor. Versículo 15 nos dice de la siguiente manera: por tanto, cuando veáis en Jerusalén, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda en su cama. Hasta ahí. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aquí tenemos por lo menos ya un pasaje de varios que estaremos considerando, ¿verdad? Aquí se está tratando de esas recomendaciones que el Señor dio, ¿verdad?, a sus discípulos, y por supuesto eran relacionadas con todo el pueblo y con Jerusalén en particular, como el lugar centro de la nación, del pueblo de Israel. Y hay aquí, digamos, podemos decir, hay 3 puntos proféticos de muchísima importancia. El Señor aquí mencionó uno de ellos, ¿verdad?, haciendo referencia a Daniel. Esa referencia nos lleva cuando el Señor dijo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Dónde habló Daniel? Sobre esto lo tenemos en el libro de Daniel, por supuesto, en el libro de Daniel, capítulo 11 y versículo 31. Daniel 11:31, que lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Y poder leerlo, ¿verdad?
A esto se refirió Jesús en Mateo 24, en ese sermón, en ese discurso. Se refirió a estas palabras de Daniel, que dice lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. A esto se refirió Jesús cuando dijo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Amén. Ahora vamos a ver qué significa esto. ¿Cuál es vamos a decir así, los acontecimientos que se dieron en cumplimiento a esta profecía de Daniel? Aquí se trata, hermanos, de un rey, de un hombre poderoso, ¿verdad?, que se levantaría contra el pueblo de Israel. Esto aún antes de Cristo, antes que Jesús naciese. Esto sucedió históricamente, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Se levantó este hombre llamado Antíoco Epífanes, así se le llama a este hombre. Fue un cruel enemigo del pueblo de Israel. Y cuando se dice aquí, se levantarán de su parte tropas que profanarán la fortaleza y el santuario, que profanarán el santuario y la fortaleza. Ahora, se refiere aquí, se levantarán de su parte. ¿De parte de quién? De parte de ese rey. ¿Quién es ese rey? Antíoco Epífanes. Él enviaría sus tropas, y estas tropas dice que profanarán el santuario y la fortaleza. Aquí estaría combinado, ¿verdad?, en este ataque, en esta invasión, podemos llamar, en esta guerra contra el pueblo de Israel, encabezada por Antíoco Epífanes, está motivos políticos y motivos religiosos. Religiosos, cuando este rey atenta contra el santuario. El santuario es el lugar de la adoración. Religioso, entonces tiene un matiz religioso. Y luego la fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? Los muros que rodean la ciudad. Y esos muros fueron destruidos, fueron atacados tremendamente, hasta entrar en la ciudad y poder atacar el santuario. Y una vez derribada la fortaleza, el muro que defendía la ciudad, entonces este hombre impondría su voluntad, y prohibiría lo que a él no le gustaba, lo que él no quería que se siguiera haciendo en ese santuario, en el santuario de Dios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, ahí lo dice el pasaje bíblico, quitarán el continuo sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? El continuo sacrificio son los sacrificios diarios que se daban en el santuario, en Israel, en Jerusalén. Estos eran sacrificios de todos los días. Por eso dice el libro de los Hebreos que todo sacerdote se presenta cada día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, el continuo sacrificio es eso, es los sacrificios que se daban todos los días en el templo. Entonces, este hombre, al tomar esta acción contra el pueblo, suspendió los sacrificios. Amén. Como que en una iglesia se levantara, qué sé yo, un alcalde, un gobernador, o quizás por orden misma, ¿verdad?, del presidente de alguna nación, y diga: las iglesias se cierran
y no hay más cultos. Para nosotros el culto a Dios corresponde en cierta forma a los sacrificios que se hacían en aquel tiempo, porque eran sacrificios a Dios, por supuesto que en forma diferente, ¿no? Porque los nuestros son sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y bueno, no estamos todos los días tampoco en el santuario, no estamos todos los días en la casa de oración. Por lo menos nosotros tenemos 4 días aquí en el santuario, otros tienen 3, otros quizás 2, y no sé, puede haber quien tenga quizás hasta 1, quizás, hay de todo. Pero el caso es de que viniera una ley que diga no hay más cultos, las iglesias se cierran, ya no hay oportunidad. Y hemos estado cerquita de esto, ¿amén? En forma indirecta. Sí. En forma indirecta, pero hemos estado al borde, hemos estado al umbral de esta situación. Amén. Entonces este hombre ordenó que se suspendiera el continuo sacrificio, que son los sacrificios diarios, y luego, después de haber puesto, de haber suspendido el continuo sacrificio, están viendo ahí el versículo 31 de Daniel 11. ¿Cuántos lo están viendo? Amén. Bueno, los que lo están viendo, ¿cómo termina? ¿Qué termina diciendo el versículo 31? Después de que quita el continuo sacrificio, ¿qué es lo que hace? Impone la abominación desoladora. Qué cosa más tremenda. Hermano, entró este hombre con sus tropas, derribó la fortaleza, el muro que rodeaba la ciudad, entró al santuario, derribó los altares, amén, y cortó, suspendió los sacrificios diarios, y en cambio de eso violó los altares, porque en el altar o en los altares donde se sacrificaba para Dios, según la historia nos cuenta, este hombre llegó al más grave abuso de sacrificar cerdos, después que Dios había ordenado que se tenían que sacrificar solamente animales limpios, sin defecto. Amén. Entonces este hombre suspende el continuo sacrificio, los sacrificios que Dios había ordenado, y en violación, en ofensa, en humillación al pueblo de Israel, sacrificó en esos altares, ¿verdad, hermano? Cerdos. Qué terrible. A eso se refirió Daniel con esas palabras, una abominación. Abominación es un término que describe lo más ofensivo, lo más insultante para Dios, lo más repudiable para Dios. Abominación es el término máximo para describir lo desagradable, lo ofensivo, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Qué cosa más tremenda. ¿Qué le parece a usted que en este lugar, amén, este lugar, esta plataforma que nosotros tenemos acá, aquí nos arrodillamos, de aquí sale la palabra para el pueblo, y aquí cuidamos este lugar, porque es un lugar especial dentro de todo este santuario? Este lugar es especial. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amén. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que subiera aquí una bailarina, un payaso, que subiera a este lugar, hermano? Alguien, eso lo menciono tan solamente por un simple ejemplo, pero pueden haber otras cosas, que si alguien quisiera humillarnos, quisiera ofendernos, herirnos nuestra conciencia, una de las cosas más terribles que hiciera es hacer en este lugar algo que es totalmente ofensivo delante de Dios, y además estaría hiriendo profundamente nuestras conciencias. Eso es abominación. Sería una burla, sería algo terrible, ¿verdad?
¿verdad? Y déjenme decirle, esto ha sucedido en tiempos pasados. Sucedió allí, en Jerusalén, ¿verdad? Este templo de que se habla aquí, el templo que hizo Salomón, ¿verdad? Al cual se refirió Daniel. Entonces, el Señor Jesús, aquí en el capítulo 24 que leímos de Mateo, dice que esto se ha de repetir de nuevo. Esto se va a repetir. Mire, hay por lo menos, vamos a mencionar solamente 3 ocasiones. Esta fue una violación del santuario y un acto abominable contra Dios, cometido por antiguo Epífanes antes de Cristo. Amén. Luego sucedió otra, y a esta se refirió el Señor, ¿verdad? Cuando él, hermanos, estaba advirtiéndole al pueblo de las cosas que sucederían. Gloria al Señor. Advirtiéndoles de las cosas que iban a acontecer. Diciéndole a sus discípulos de lo que iba a pasar allá en Jerusalén cuando estas cosas se dieran. Tenemos en los versículos de este mismo capítulo, ¿verdad? El momento cuando nos está diciendo aquí la Escritura, refiriéndose, ¿verdad? Siempre a Jerusalén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación en tiempo que anunció Daniel ya había pasado, fue antes de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, cuando Jesús dice que van a ver una más, esa ya es otra, ¿verdad? Y dijo que no pasaría esa generación hasta que esto sucediera, que eso iba a suceder en los días de aquella generación en la cual él vivió, la cual él conoció, a la cual él le habló. Amén. Entonces, Jesús estaría hablando estas palabras, ¿verdad? Esto fue al final de su ministerio, y el ministerio de Jesús terminó como por el año 33 de nuestra era común, de la era cristiana. Y entonces, al decir que no pasará esta generación, está diciendo que no terminará ese siglo, esos 100 años, sin que estas cosas sucedan. Y efectivamente, la abominación, el ataque, vamos a decir así, el siguiente ataque, después del anunciado por Daniel, y que se cumplió antes de Cristo, bajo Antíoco Epífanes, vino este segundo ataque a Jerusalén. Y en el año 70 de la era cristiana, después de Cristo, entraron las tropas romanas. En aquel tiempo fueron las griegas, las de Antíoco Epífanes, pero ahora son las tropas romanas que entran a Jerusalén, destruyen de nuevo la fortaleza, o sea, el muro. Lo único que ha quedado de entonces es lo que hoy se llama el muro de los lamentos, o el muro de lamentaciones. Es lo que ha quedado de toda esa fortaleza. El resto fue destruido por los romanos bajo tiempos de Tito, el oficial romano encargado de la operación militar para tomar Jerusalén. Entonces, en el año 70 esto sucedió, ¿verdad? Y Jesús se lo está advirtiendo al pueblo de su época, al pueblo de su día: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, ¿verdad?, de que habló el profeta Daniel. O sea, Jesús está conectando este hecho con el que ya había sucedido, porque las profecías no tienen solamente un episodio único en el cual se cumplen, sino que la profecía bíblica abarca varios episodios
que son cumplimientos con distintos detalles de la misma profecía, pues en diferentes tiempos y en diferentes lugares, pero la profecía abarca todo aquello, todo atraviesa, por así decirlo, todos aquellos acontecimientos. Entonces dice, entonces los que están en Judea huyen a los montes. Cuando esto pasó en un tiempo de Antíoco Epífanes, ¿cuántos judíos no fueron expulsados, salieron de ahí, fueron muertos a filo de espada, fueron encarcelados otros, huyeron otros voluntariamente, y bueno, fue un pánico tremendo. Pero Jesús está anunciando otro acontecimiento, y este ya es bajo la dirección de las tropas romanas. Y está diciendo, entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Miren qué tremendo es ver a la gente huir, hermano. ¿Cuántos han visto huir a los ucranianos? Qué cosa más terrible, de eso parte el alma, a ver hombres despidiéndose de sus esposas, de sus hijos, y no saben si los van a volver a ver. Son cosas terribles. Hermano, miren, no está sucediendo en nuestro pequeño territorio donde vivimos, está sucediendo muy lejos, pero esto impacta. Pero ¿quién dice que estas cosas no pueden suceder en cualquier lugar? En este tiempo, por tanta gente, hermano, que está con los brazos cruzados, espiritualmente hablando, no se preocupan, no se dan cuenta que los cumplimientos proféticos los tenemos a la luz del día, los tenemos ante nuestros ojos. Y aún con todo esto, este mundo no se arrepiente, la gente no busca a Dios, no se humilla. Hasta los mismos creyentes, algunos, esos pueden echarlos, hermano. Amén. Cosas tremendas, ¿qué les parece? Hermano, qué descuido tremendo. Por eso digo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, habrá fe en la tierra. Oiga, bueno, yo creo que usted que está aquí ahora se goza lo directo, no se ofende, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Y los que podrían ofenderse no están aquí. Por lo tanto, les dejamos el video. este es un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿verdad? De que hay que preocuparse, hay que humillar nuestras almas. Estamos en tiempos cruciales. Amén. Es tiempo de buscar a Dios, de clamar a Dios. Amén. De, como decía el profeta Joel, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. No es tiempo para estar pensando, sino que es de buscar a Dios, al Dios de los cielos, con todo el corazón, con toda humillación. Alabado sea su nombre. Es que hemos hecho bien con venir este día. Dios nos ayude, hermano, a meditar en estas cosas. Esto es muy grande, ¿sabe? Esto es muy interesante, muy importante. Les dice Jesús, huyan a los montes. ¿Y sabe qué nos cuenta la historia? Estas palabras salvaron cantidades de vidas de judíos, porque creyeron. Los que no creyeron ahí se quedaron tranquilos, no pasa nada. Y cuando acordaron, cayó sobre ellos el mal. Pero los que creyeron al anuncio de Jesús, sus palabras, la historia nos cuenta que huyeron y que se salvaron cantidades de ellos. Dio mandamientos el Señor, dio recomendaciones hasta para las mujeres. Si usted sigue leyendo ahí, hay de las que están en cinta, dijo Jesús. Porque si para los hombres, aunque sea algo fuerte, pero para los hombres puede ser más, como quien dice, como más fácil, pues, escapar, huir en medio de los peligros. Pero las mujeres embarazadas o con sus niños, dice el Señor, hay de las que están, de las que crían o de las que están en cinta en esos días, porque serán días terribles. Amén. Y por eso les digo, ojalá pídanle a Dios que el día que los ataquen no sea sábado, porque el sábado había que guardarlo, estaba vigente, había que guardar el sábado. Así que oren, ahí se los digo. Si usted sigue leyendo, ahí se los digo. Oren para que vuestra huida no sea en invierno por causa de las mujeres, de los niños, los ancianos. Que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque lo van a violar contra su voluntad, pero van a violar el reposo sabático. Entonces,
Jesús les dice: los que están en Judea huyan a los montes. Y oiga, es tan apremiante la situación que sigue diciendo: el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. ¿Entiende usted lo que quiere decir esto? Porque la azotea es un espacio sobre la casa, es como una terraza. Es una terraza. En Israel se observa mucho esto, ¿verdad? Las terrazas sobre las casas. Entonces, ¿qué distancia hay de la terraza al interior de la casa? ¿Qué distancia hay? Si solo es de bajarse un poquitito y meterse a la casa, ¿no? Bajarse por el lado del patio o lo que sea, si no hay escalera por dentro. Y si lo hay, lo mismo. Va a entretenerse si sale hacia afuera, al patio, o si baja por escalera al interior, como quiera, va a tomarse un tiempito para hacer eso. Y aún así, digo el Señor, aunque está tan cerquita de la terraza al interior de la casa, el que está allá en la terraza, no descienda, no trate de entrar en casa para salvar algo. Es decir, el asunto es apremiante. La situación es difícil, la situación no es fácil. Por lo tanto, digo, no se entretengan. Si pueden huir, huyan inmediatamente. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, allá con las ovejas o con los plantillos, allá, amén, en sus hortalizas, en su viña, en lo que sea, dice, no entre de nuevo, no vuelva atrás para tomar algo, ¿verdad? Y orar para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Ahora, este es otro cumplimiento, otra etapa en cumplimiento de lo que dijo Daniel. Se cumplió allá en el tiempo de aquel rey, les tocó a ellos, ¿verdad? Se cumplió esta profecía dada por el Señor. Aquí el que habla no es Daniel, es el Señor. El Señor solo está citando la profecía de Daniel y diciéndole que así como se cumplió en aquella ocasión, esto viene, esto sigue, esto se va a cumplir de nuevo. Y exactamente se cumplió en el año 70 de la era cristiana. Amén. Gloria a Jesús. Un detallito aquí, importante, histórico, es el siguiente. Por el año 67, los judíos encabezaron una revuelta tremenda contra el gobierno romano. Se levantaron en insurrección, tenían todo el derecho. El punto era liberarse del dominio de Roma, del dominio de los romanos. Y esto fue lo que encendió más la ira de los romanos, el levantamiento de los judíos. Había especialmente una secta judía que se llamaban los celotes, que quiere decir los celosos. Eran religiosos y fieles cumplidores de la ley, amantes de su nación y de su ley, y al verse ellos obligados, o sea, esclavizados por los romanos, se armaron, se organizaron y se levantaron contra Roma. Esto, hermano, enfureció, ¿verdad?, los ánimos de los romanos, y fue entonces, esto duró del 67, 68, 69, podemos decir, todos estos años fueron de revuelta judía para sacudirse el dominio de Roma. Pero esto enfureció aún más a los romanos, y que echaron todas sus fuerzas en contra de ellos, y esto fue lo que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así fue como se llegó al punto de la destrucción de Jerusalén. Ahora bien, ¿qué más va a suceder? Hay algo más todavía. Viene otra abominación. Ahora, el entrar los ejércitos romanos al templo, que hasta allí
se puede llamar el templo de Jerusalén todavía, o el templo de Salomón, que digo. Hasta ahí se puede decir el templo de Salomón. Ahí entraron las tropas romanas y destruyeron la ciudad y el santuario. Fue cosa tremenda. Pero luego de esto viene, ¿verdad? Otra invasión tremenda, otro ataque tremendo, ¿verdad? Que está otro anunciado por el Señor, ¿verdad? Que es el del año 70 que se cumplió, ¿verdad? Y falta uno que será el último. Es algo tremendo. Viene otro episodio triste para el pueblo de Israel y que tendrá que ver, hermano, con todo el mundo prácticamente. Amén. Y ese lo tenemos en 2 Tesalonicenses, para que vean. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Tendremos aquí, digo, la última, ¿verdad? Ocupación del santuario, ocupado por Antíoco Epífanes, ocupado por el general romano llamado Tito, hijo de Vespasiano. Amén. Y ahora viene otro, el tercero. No estuvimos en la de Daniel, no estuvimos en la del año 70. Amén. Y yo espero que no vamos a estar en esta otra. ¿Cuánto lo espero? 2020. Amén. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Tenemos aquí 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Dice, desde el 3, 2 Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el Señor Jesús no vendrá, sin que antes venga la que ya tenemos aquí a las puertas de nuestros hogares, en nuestras ciudades, la tenemos por todas partes, en la nación, en el mundo entero, la famosa apostasía, que está todo ese desenfreno, toda esa pérdida de vergüenza, todo ese deterioro moral de la sociedad, apostasía. Todo ese homosexualismo, lesbianismo, matrimonio, gay y todo eso, amados hermanos, es apostasía. Eso es apostasía, pecado, es abominación contra Dios. Es algo tremendo. Aborto, divorcios, todo eso es obra del mero diablo, puro diablo. Aquí tenemos encima la apostasía, digo, en el mundo. Amén. La apostasía descarada, apostasía a cara descubierta, hermano. Una rebelión terrible contra los principios divinos, contra la voluntad de Dios. Y esto tiene una culminación. Todas las cosas deterioran y deterioran y deterioran hasta que al fin dan su toque final. Amén. Las cosas nunca se dan allí mismo cuando sucedieron, no. Cuando vienen a suceder, ya han comenzado tiempo atrás. Amén. Y si todos estos acontecimientos comenzaron de aquella forma y duraron por años, hasta que culminó en algo, en un castigo, en un juicio, toda esta depravación moral, toda esta falta de vergüenza en el mundo, toda esta rebelión contra Dios, esa perversión religiosa, toda esa apostasía metida en la iglesia, toda esa mundanalidad va a tener su punto. ¿Cuántos alabamos a Dios? Va a terminar en algo. Esto no va a estar así toda la vida, ya usted verá a los que ríen ahora y se gozan en sus maldades y en sus pecados, ya usted verá en qué va a terminar. Amén. Será cosa terrible. Y nos dice aquí el texto, no os engañen, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía, amén,
y se manifieste el hombre de pecado. Ya no es Antíoco Epífanes, ya no es el general Tito, va a ser otro que se llama hombre de pecado. Tiene varios nombres. Aquí aparece este nombre y otro más ahí, ¿verdad? Hombre de pecado e hijo de perdición. Es decir, él nace y va directo, nace para perderse, nace para perdición. Ese es su destino. Qué terrible. Nace para ir al infierno. Nace para que le caiga todo el peso de la ira de Dios. ¿Qué le parece? Eso es terrible. Jesús habló unas palabras similares sobre Judas, ¿verdad? Dijo el Señor, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, pero ¿quién lo entregará? ¿Verdad? ¿Quién lo entregará? Y ya sabemos hoy la historia, quién fue que lo entregó. Y dijo el Señor que iba a ser uno de los que estaban ahí con él, ¿verdad? Y que hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor que hubiera sido tal hombre que ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Este pobre que nació para entregarme, lo lamento. Mire, Jesús no sintió con él odio ni nada, sino que sintió compasión. Pobrecito, cómo él voluntariamente se prestó para darle cumplimiento, hermano, al juicio mismo que cayera sobre él. Qué terrible. Ay de aquel hombre por el quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido a tal hombre no haber nacido. Amén. Algo similar es esto acerca del anticristo. Pobrecito, diría yo. Amén. No es de lamentar de un ser que va a nacer. Algunos dicen que ya nació, nadie puede asegurar esto. Las cosas están tan cerca que puede ser también. Amén. Que ande gateando por ahí o caminando arrimadito ya. ¿Qué sabemos, hermano? No lo sabemos, ya estamos en la universidad. Nadie lo sabe. El caso es que cuando vengan sus acciones, por sus frutos los conoceréis. Sus acciones lo van a dar a conocer. Entonces, si así fuera o no, la palabra de Dios nos dice que esto viene, hermano, y esto está caminando. El reloj profético no para, se viene cada día avanzando. Amén. Y se acerca el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y aquí está la abominación que él trae. Él será, ya no Antíoco Epífanes, ya no el general Tito, general romano, sino que va a ser este hombre de pecado, hijo de perdición, que va a ser algo peor de lo que hicieron sus anteriores, sus antepasados. Amén. Se va a levantar, se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Así como Antíoco Epífanes dijo, no, aquí no van a haber más sacrificios a ese Dios de ustedes. Aquí yo voy a sacrificar en estos altares lo que yo quiera, y mandó a sacrificarse a Dios. Qué cosa más terrible, amén. Ahora se va a oponer a Dios, aparecerá en oposición contra Dios. Mire, va a ser un ser controversial, va a ser un hombre, hermano, difícil de identificar al principio, porque a la vez que se opone a Dios, trata de imitar a Dios. Amén. Dicen que no hay mentira más peligrosa que la que se parece con la verdad. Amén. Por lo tanto, este hombre viene para engañar, pero la introducción la hace como si fuera el Mesías. Así que a la vez que se opone a Dios, quiere imitar a Dios. Así que, qué tremendo, hermano. Hay tanta gente que hasta en su vocabulario, o sea, en sus palabras, hablan de Dios y todo, pero en sus hechos están opuestos.
va contra Dios. Así que entonces se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es decir, de adoración. Le da coraje ver que hay un ser, que haya un ser supremo y que la gente lo está adorando, porque lo mejor fue que lo adoraran a él, que lo adoraran a él. Así que le molesta saber que hay en el mundo gente adorando a un ser supremo, al cual alaban, al cual le piden, oran y adoran, y eso le molesta. No quiere que haya ningún otro personaje al cual el mundo pueda venerar. Es cosa terrible. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o todo aquello a lo cual se le rinda culto. Tanto así, y aquí está la verdadera descripción de su abominable acción. Tanto así dice, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose igual a Dios. Antíoco Epífanes no quiso ser como Dios, no trató de ser como Dios. Tito, el general romano, tampoco intentó ser como Dios. Pues no, ni le conocí. Amén. Pero este sí sabe quién es Dios. Amén. Este sabe quién es Dios. Si los demonios saben quién es Dios, hermano. Y el diablo conoce a Dios mejor que nosotros. Amén. Sí, conoce a Dios. Los demonios creen y tiemblan. A Jesús le dijeron, ya sabemos quién eres, Jesús es el único que nos echa afuera. A tus discípulos no les tenemos miedo, a ti sí. Y a tu nombre, ¿verdad? Ya sabemos quién eres, Jesús, el Hijo de Dios, el único que nos expulsa, el único que nos derrota, que nos echa afuera. Ellos lo saben plenamente. Y saben que hay un día en el cual ellos van a ir al infierno para siempre. Lo saben. Y por eso le dijeron, ¿por qué ha venido aquí a molestarnos? Antes del tiempo. Déjanos hacer nuestra labor, déjanos agarrar toda esta gente. Mire, hermano, qué cosa más tremenda. En esta misma pandemia, ¿cuántos se han ido a la tumba sin Dios y sin esperanza? Amén, sin Dios y sin esperanza. Gracias a Dios por los hermanos que se fueron, porque eso está en la presencia del Señor. Pero esos que creyeron, que murieron en su incredulidad, en su capricho, en su rebeldía, qué cosa más terrible. Y ese es el peligro que se cierne sobre los que todavía siguen rebeldes, duros de corazón, con sus conciencias hechas piedra, que nada les mueve, como si nada estuviera pasando. Es de llorar por esta gente, se lo digo. Amén. Por eso es que oramos por el mundo entero, porque sí da lástima en realidad. En esos momentos uno no ve tan lo grave de su maldad, de su dureza, de su incredulidad, de su oposición a Dios. Lo que uno ve es lo terrible que viene para caerles encima. Eso es lo que da compasión, siendo seres humanos. Que Dios nos bendiga. Tomar estas cosas en serio es serio. Amén. Porque esto no es juego, esto es palabra de Dios. No son palabras de hombres, es palabra de Dios. Así dice aquí, ¿verdad? Se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí va a culminar todo el sentido o significado de la palabra abominación. Amén. ¿Cuántos se oponen contra Dios? Pero no intentan ser igual a Él, ¿verdad? Están opuestos, rebelados contra Él, incrédulos, están negando su existencia, pero no se atreven a quererse hacer igual a Él. Pero tendrá el cinismo, tendrá el horrible designio en sí mismo, porque viene directamente para eso, ¿verdad? De querer ser Dios, hacerse igual a Dios, sentarse en el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios y ser igual a Dios.
la misma filosofía del diablo. Me levantaré, subiré y seré. Me levantaré, subiré y seré semejante al Altísimo. Solo el diablo fue el que trajo el que tuvo esa osadía, y de ahí ha venido repitiéndose en muchos hombres levantándose contra Dios, y por fin en el pobre anticristo. Así que en él se va a vaciar la copa de la ira del Dios Todopoderoso, y se va a vaciar sobre él en todo su furor, sin quedar una gota en el vaso, sin quedar una gota en la copa. Se vaciará, hermano, totalmente el cáliz de su ira sobre este hombre, porque será hombre. Lo describe la Escritura. Amén. Vean el versículo 7 del mismo Tesalonicenses 2, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Así como Jesús es el misterio de la divinidad, de la deidad de Dios, Dios es manifestado en Cristo. Así también Satanás es la manifestación encarnada de la maldad, de la iniquidad. Es cosa tremenda. Satanás encarnado, como Jesús es Dios manifestado en carne, el anticristo será el diablo manifestado en carne, en un hombre. Cosa terrible. Amén. Misterio de iniquidad. Sino que hay quien al presente lo detiene y hace en acción. De su parte ya hubiera hecho la jugada final, pero hay alguien que no lo deja. Alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien que no se lo permite, que Satanás está bajo las plantas de Dios también. Y Dios sabe hasta cuándo lo va a dejar hacer su trabajo. Cuando Dios diga hasta aquí, hasta ahí llegó todo. Amén. Dice el misterio de iniquidad, nomás que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado. Por más que se ha querido descubrir, entender o describir, ¿quién será ese? ¿Quién es ese quién? Se está refiriendo a una persona, no a una cosa. Las cosas se señalan de diferente manera, pero cuando se dice quién, se está hablando de un ser, de una persona. Y dice que hay alguien al presente que lo detiene hasta que éste, a su vez, a su tiempo, sea quitado. Y una vez que éste sea quitado, este que lo detiene, amén, es el muro de contención que no lo dejan pasar. Pero una vez quitado ese muro de contención, se manifestará con toda su furia. Así lo dice el siguiente versículo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será algo tremendo. Imagínese usted lo que está por caer sobre este hombre, lo que está ya destinado para este hombre. Realmente da compasión que un ser nació para esta suerte. Qué tremendo, para ese destino. Por lo tanto, pues, tenemos aquí tres abominaciones. Una, en tiempo de profetizado por Daniel, antes de Cristo, Antíoco Epífanes. Segunda, la destrucción de Jerusalén bajo los romanos. El templo de Jerusalén bajo los romanos. Y la que falta, la tercera, que será bajo el anticristo. Ya no solamente sacrificando algo en lugares donde antes se adoró a Dios, sino él mismo sentándose ahí, haciéndose pasar por Dios y haciéndose igual a Dios. Amén. Esto es profecía bíblica.
Y está cada día esto avanzando, a pasos agigantados, como decimos, cumpliéndose. Bueno, no nos toca más, hermanos, afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Humillar nuestras almas. No es tiempo ya, hermanos, de tantas cosas. No, es tiempo de humillar nuestras almas. Tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Bendito sea su nombre. En Cristo busqué mi única esperanza y Él a mí no me la negó. Yo sé que Cristo es fiel y perdona, que siempre perdonará, y los pecados de este mundo a mí me los borrará. Yo sé que Cristo un día volverá por mí, por eso su venida esperaré. No tarda en liberar un pueblo santo y esta tierra de maldad, sumergida en el pecado, y Dios la destruirá. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí, cuando llorando a Él corrí por mis pecados. Él se entregó en la cruz, ahora soy libre, sí, y salvo soy. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí, cuando llorando a Él corrí por mis pecados. Él se entregó en la cruz, ahora soy libre, sí, y salvo soy. Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti. Acepta el regalo que Él te da. Te ofrece salvación y vida eterna, camino de libertad, para que un día en el cielo disfruten la eternidad. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí, cuando llorando a Él corrí por mis pecados. Él se entregó en la cruz, ahora soy libre, sí, y salvo soy. Yo vi su gloria, yo la
sentí en mí cuando llorando a Él corrí por mis pecados. Él se entregó en la cruz. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. Ahora soy libre, sí, y salvo soy. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2:20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.